Hoy quiero enseñarles a hacer este fajón. Quiero explicarles las dos técnicas que trabajé en este fajón, que es de trabajar de afuera hacia adentro, que es hacer esto, pasar el hilo hasta este punto clave, o de adentro hacia afuera, que es la segunda técnica que vamos a trabajar, que ya es pasar el hilo hacia allá. ¿Listo? Les voy a explicar muy bien. Bueno, quise mostrarles el fajón. Es muy lindo, realmente es precioso, me encanta la combinación de colores. Les voy a explicar cómo acomodar los hilos para que les salga una combinación similar. Esta técnica, todas estas que son M, por llamarla de alguna forma, ya que la única M que medio se forma es la negra, los otros no, pero esta, para que quede esta M, es con la técnica de afuera hacia adentro. Cuando ya estamos acá y queremos sacar estos rombos, cambiamos de técnica. En el tutorial les voy a explicar cómo lo vamos a hacer. ¿Listo? Entonces empecemos a trabajar. Quedó muy bonito, espero les guste. Por favor suscríbanse a mi canal. En la caja de descripciones les dejaré el segundo paso. ¿Listo? Y pronto nos veremos con tutoriales nuevos. Bueno, yo ya tengo mis cordones listos. Los tengo en una aguja para que no se me muevan. Amarré las puntas y les voy a enseñar cuáles son los 3 puntos de mi fajón. Este, el centro y este. Estos son los 3 puntos claves. No quiero que se acostumbren a contar hilos, porque sí, es válido, la mayoría de gente aprende contando los hilos, pero se pueden confundir muy fácil. Entonces, prefiero que aprendan a conocer los 3 puntos de su fajón. Normalmente en cualquier fajón son 3 puntos. 1, 2 y el centro. O sea, siempre esos 3 puntos. Yo ubiqué mis hilos de esta forma. Espero que se les facilite para que me entiendan. ¿Listo? Entonces yo tengo 4 negros y 4 amarillos. Total son 8. Si ustedes prefieren poner los 8 de un solo color, también es válido. También se les va a ver muy bien el fajón. ¿Listo? Entonces 8 y 2 negros. 8 cordones, 2 negros, 8 cordones, 2 negros y por último 8 cordones. ¿Listo? Es como una secuencia muy fácil. En mi caso pues puse 4 y 4. Ustedes pueden poner los 8 si gustan. Pero pues creo que así voy a poderles explicar muy bien. Entonces recuerden 1, 2 y 3 puntos centrales. Que de los puntos centrales siempre vamos a separar los 2 negritos. O sea, es nuestro punto central, pero vamos a trabajar en el centro de los 2 negros. En el centro de los 2 negros, en el centro de los 2 negros. Ya vamos a empezar. Voy a mostrarles cómo acomodo las puntitas para pasarlas por las agujas. Y espero les haya quedado claro cómo acomodar los hilos. Yo acá quiero explicarles cómo estoy acomodando las puntas para que se les facilite pasarla por la aguja. Acá tengo el nudo de la punta, pongo mi cinta y con estos dedos empiezo a presionar y con estos empiezo a girar el nudo para que el cordón se pegue con la cinta. ¿Listo? Y queda así. Queda muy bien para pasarla por la aguja. ¿Listo? Mire, es muy fácil, muy sencillo. Y les recomiendo una cinta resistente para que resista todo el trabajo, ya que cada cordón lo vamos a pasar muchísimas veces. Entonces quiero que sí resista. Bueno, ya vamos a empezar. Ya teniendo todas las puntitas así, empezaremos con nuestro fajón. Bueno, yo ya tengo acomodados mis hilos. Recuerden que les había dicho, este es un punto clave, el centro es un punto clave y en este lado este es el otro punto clave. ¿Listo? Recuerden que son 8 cordones por color y los 2 negros, pero vamos a trabajar en el centro de los 2 negros.
Los dos negros para empezar a pasar nuestros hilos de acá hacia el centro de los dos negros, vamos a cruzar primero estos negros. Simplemente agarro el primer hilo con la aguja, lo paso y me queda una X. Ahí me queda una X perfecta. Así voy a hacer con los tres centros. Lo hago para que ya quede esta X, ya que es muy importante y siempre vamos a trabajar con esa X, sea el color negro o sea el color que corresponda, ya que se van a ir cambiando. Entonces en este momento el centro son los dos negros. Luego que empecemos a pasar los hilos para acá, va a quedar otro color en ese centro. Por eso quiero que aprendan a familiarizar ese centro. No importa si ya no corresponde a color negro, sino otro color, ustedes familiaricen que ese es su centro. ¿Listo? Mire, ahí ya los pasé todos, quedaron en X, en X. ¿Listo? Ahora sí, empecemos por este lado. Voy a pasar el primer cordón azul por los tres azules, por los cuatro fucsias y por el primer negro. Bueno, entonces empezamos. Siempre agarramos el primer hilo. En este caso yo estoy trabajando con cordones de 3 hilos. Si estuviera trabajando de 4, sí debo agarrar 2, pero con cordones de 3, solo el primer hilo. ¿Listo? La aguja nos sirve como guía para saber cuál es el hilo que tenemos que agarrar. Y acá voy a agarrar el negro. ¿Listo? Está un poco apretado. Ya ahí paso mi aguja. Listo. Ya quedó. Ahora, este es el centro, el primer centro. ¿Listo? Ahora me voy hasta el segundo punto clave, que es realmente el centro de todos los cordones. Ya tengo también mi cordón en X. Entonces este es el que voy a pasar. Este, al quedar en X, se nota perfectamente cuál va para allá, cuál viene para acá. Lo voy a atravesar todo, incluyendo este azul, ya que este azul atravesó y ya hace parte de estos. Si se dan cuenta, se nota perfectamente que hace parte de estos. ¿Listo? Bueno, entonces ahora agarro mis hilos así y empiezo a pasarlos. De este lado tiene un poco más de dificultad, pero todo es práctica. La primera vuelta siempre se nos dificulta un poco. Al paso que vamos avanzando el trabajo, vamos soltando la mano y se va haciendo más fácil pasar los hilos. Aquí estoy pasando el último amarillo. Está un poco apretadito, pero esto es de mucha paciencia. Y voy a pasar el punto negro. Recuerden que el punto negro y el azul que pasé de allá para acá, ya que este azul ya hace parte de este grupo. Por eso no les recomiendo contar, porque ustedes se van a confundir. Entonces es un poco complicado si se ponen a contarlos. Miren. De acá para acá pasamos con el primer azul 3 azules, 4 fucsias y un negro. En total pasé 8 hilos. Y ya de acá para acá pasé con el negro 4 grises, 4 grises, 4 amarillos, un negro y un azul. 8, 9, 10. Entonces, por eso
no les quiero poner la idea de que cuenten, porque no es lo mismo, ¿listo? Entonces simplemente ubiquen el centro. Miren, este es mi centro. En este momento mi centro ya es este. Uno negro, uno azul. Lo voy a identificar con la X. Ahí me forma una X. ¿Listo? Ahí ya formo una X, entonces este es mi centro. Eso quiero que les quede muy claro para que ustedes no se confundan contando cordones. Siempre fíjense, chequen cada vez que pase un hilo que se haya pasado todos, que esté perfecto, que esté acomodadito. Pero quiero que aprendan a conocer los puntos claves. Solo son 3. 1, 2, 3. Ya vamos a continuar para que les quede un poco más claro y me entiendan mejor. Entonces ya con esto vamos a empezar nuevamente esta parte. Siempre empezamos por este lado, siempre. Entonces vamos a empezar nuevamente por acá. Enhebro mi aguja y voy a pasar los hilos. Pueden contarlos si gustan, pero pues yo ya tengo ubicado mi centro, así que sé que este es el centro, no tengo problema para pasar mis hilos. Y este, que es el que viene del centro, lo aprieto un poquito, solo como para que se recoja un poco más. Lo paso, ya lo dejé en el centro. Ya este azul hace parte de este montón de hilos. Ya este azul, al pasarlo para acá, ya me da la forma de allá. ¿Listo? Entonces ya estos dos hacen parte de acá. Es muy importante identificar eso para que no se nos pierda el centro de este lado. Recuerden que son 3 centros claves, 1, 2, 3. Entonces de la primera mitad, este es el centro clave. Esta es la mitad de todos los hilos y este es el centro clave de la segunda mitad. ¿Listo? Pues trato de explicarles como lo más fácil. No es que no es complicado. Los fajones realmente no son complicados. Lo complicado es eso, conocer el fajón, conocer qué partes del fajón son las que tengo que tener presente. ¿Listo? Entonces aquí estoy pasando los hilos verdes. Recuerden que pasarlos para este lado es un poco más difícil, pero sí se puede. No se compliquen. Con paciencia se puede, no pasa nada. Listo, ahí pasé mi primer punto rosado. Acá en el centro no les dije que formaran la X. Recuerden que cuando empezamos con los puntos negros formamos una X acá, una X acá, una X acá. Acá no les dije que la formaran, ya que al pasar el rosado para este lado ya ahí formé la X. Ahí, si se dan cuenta, ya está la X. Entonces este gris va para el tercer punto clave, o sea, el tercer centro, 1, 2, 3. Entonces ahí me queda la X formada, sin necesidad de formarla antes. Tengo que tener muy claro que todos estos rosados van para acá y todos estos grises van para acá. Listo, entonces ahora va a pasar el gris, lo mismo. 1, 2 y 3 rosados, porque ya tengo este rosado acá. Listo, entonces no se me van a perder, no se me van a confundir pensando que les falta. No, ahí están todos nuestros cordones. Listo, paso todo el azul, paso los dos negros. Este negro viene del borde, lo jalo un poquito para que quede bien ajustadito y lo paso. Lo mismo. Ahí me quedó. Listo. Entonces ya se formó la X que tanto les he querido recalcar. Primero fue en negro, ahora es en gris y rosado. Es solamente un poco de paciencia para conocer nuestro tejido, pero créanme que si ustedes siguen los pasos que les estoy dando, van a sacar un fajón.
Ahora, el negro lo voy a atravesar todos estos. Estos pasos son los mismos de cualquier fajón. Igual les voy a enseñar otros estilos. Les voy a enseñar el fajón de M's, el fajón de ojitos, y se van a dar cuenta que es lo mismo. Este diseño, pues también es otra cosita que quería explicarles, que este diseño se trabaja de afuera hacia adentro. Voy a terminar este y ya les voy a explicar qué es lo que quiero que conozcan de los fajones, porque es muy importante que ustedes también se familiaricen con esta parte, que es de afuera hacia adentro. ¿Listo? Entonces, miren, de afuera hacia adentro es que yo estoy agarrando esta y la estoy pasando para este centro pues para acá, este centro para acá, y este otra vez a este centro. Entonces es de afuera hacia adentro que estoy trabajando. ¿Listo? Entonces esta es la forma de trabajar este fajón, de afuera hacia adentro. Ya les enseñaré otros fajones y les explicaré cómo se llama la forma. ¿Listo? Pero por ahora concentrémonos que es de afuera hacia adentro, porque estamos haciendo esto. Bueno, vuelvo nuevamente a mi primer centro. Recuerden que son 3, mire, se ven perfectamente los 3 centros. Vuelvo a mi primer centro. Este rosado que atravesé para allá ya hace parte de este montón. Vuelvo con los azules. Voy a pasar todos mis azules a este centro. Todos van a pasar. Lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí ya quedaron mis fucsias y un azul que todavía me queda. Recuerden pasar el rosado, lo jalo un poquito para que me vaya quedando bien ajustadito. Sostengo y paso mis hilos. Ya acá tenemos 3 azules, que estos azules hacen parte de del centro hacia acá. Entonces ya pasé el azul, ya agarro todo con azul y voy a pasar los rosados. Todos estos rosados van a quedar a este lado de los azules. Es muy fácil, es muy sencillito, no tiene complicaciones inexplicables, que mucha gente dice, pero es que no entiendo. No, todo tiene explicación, todo es fácil de entender, solo es un poco de atención y enseñarles los puntos claves. Me gusta mucho explicarles eso, porque la gente no ve sino colores y colores y como un orden de hilos y ya. No, tiene un porqué, y eso es lo que a mí me gusta enseñarles a mis alumnas, que hay un porqué, y con eso se les facilita ver más allá de un montón de hilos o un montón de cordones. Entonces acá estoy pasando los azules, vamos a pasar los 3 azules porque ya hacen parte de este montón. Jalo un poquitico el último para que me quede bien ajustadito. Listo, ya pasé el rosado. Ahora los grises. Recuerden que todos estos grises van todos también para este centro. Miren, todos estos grises van a ser atravesados hasta acá, todos. Ya pasé el rosado, ahora paso los grises. Recuerde que así como todos estos rosados van a pasar todos para acá, igual que los azules van a pasar todos para acá, estos grises igual van a pasar todos acá donde está este. ¿Listo? Van a terminar haciéndole compañía a ese que está allá. Entonces esa también me sirve de guía, que donde tengo el primer cordón de color, allá tengo que pasar todos, pero recuerden que pasa uno por uno. Entonces eso quiero explicarles, que les quede claro el orden. Empezamos de acá a este centro, del centro a acá, del centro al último punto clave y del borde al último punto clave. ¿Listo? O sea,
tienen que saber el orden que llevan los pasos, ¿sí? Porque en sí son pocos pasos, pero tienen que aprender ese orden. Listo, paso mis hilos. Recuerde que al pasarlos ya hacen parte de estos de acá. Entonces con este negro voy a pasarlos de allá para acá. Entonces hago lo mismo. Hasta los dos grises que ya tengo. Este lo jalo un poquito para que me quede bien ajustadito. Y listo. Yo voy a continuar pasando mi último color azul para acá, los rosados para acá, luego los grises para acá, este negro para acá, con toda la calma, y ya les muestro cómo me queda y cómo continuamos. ¿Listo? Bueno, ya quiero mostrarles todo lo que avancé. Quiero mostrarles por el derecho cuáles son los 3 puntos que nosotros hemos trabajado en el fajón. Este es uno de los puntos, miren, que hace esta línea, se ve perfecto. Este es el centro de todo el trabajo. El otro punto, mírelo. Y este es nuestro último punto clave. Miren, perfectamente se distingue al derecho. Quiero mostrarles también que nos está quedando muy hermoso, un diseño diferente, no es igual a los que vemos en los tutoriales. Entonces eso es lo que yo quiero que aprendan, que ustedes no tienen que hacer lo mismo que ven en un tutorial. Ustedes también pueden sacar sus ideas, también pueden acomodar sus hilos como quieran. Si cometen un error, no les va a quedar mal, simplemente va a hacer que su fajón se vea diferente a todos. Quiero mostrarles, volverles a explicar otra partecita, ya que quiero que, ahí para que me ayude a sostener, ya que quiero que quede muy claro nuestros puntos. Por ejemplo, acá venía en el centro con negros y rosados, ya acá pasé un amarillo, ya mi centro va a ser amarillo y rosado, y acá también se distingue perfectamente. Mire la línea que va haciendo, ya mi centro es este, el amarillo y el rosado, y acá pues tengo la X, con eso sé muy bien cuál es el centro de acá. ¿Listo? Entonces quería volverles a mostrar esta parte, porque quiero que aprendan a hacer fajones diferentes, no tal cual como está en el tutorial, no, que ustedes también pueden hacer cambios, ustedes también pueden modificar el orden de los cordones y les va a salir. Tienen que tener muy claro estos puntos. ¿Listo? Que esta es la mitad de todo el trabajo, pero también tienen que ubicar estos puntos. Bueno, yo pasé el rosado para acá, el amarillo para acá, pasé el último azul para acá y el último gris de acá para acá. Siempre terminen las vueltas, siempre, no las dejen empezadas. Con eso, si dejan su trabajo y lo retoman después, no tiene pérdida. Así como está mi trabajo, yo lo puedo dejar semanas guardado, no pasa nada, y el día que lo quiero retomar, simplemente empiezo de ceros por este lado. Entonces, muy sencillo. Sé que dejé la vuelta terminada, entonces voy a empezar nuevamente y sé que este es el orden que agarro. Entonces voy a pasar este primer hilo por todos estos, acá, perfecto. Y este que pasé de allá para acá lo ajusto un poquito. Siempre deben de ajustarlo un poco para que nuestro fajón quede bien apretadito y se vaya viendo muy bonito. Hasta ahora me está quedando hermoso, me encanta la forma que está tomando, me gusta mucho el diseño que tomó.
diferente. O sea, me encanta siempre hacer cosas diferentes. No tenemos que hacer lo mismo. Igual, si ocupan repetir un fajón que sea igual, alguien les haya pedido un fajón igualito, sí les recomiendo mucho que entonces investiguen, busquen, mire el orden, pregunten, porque pues cuando son encargos sí debe quedar igual, pero cuando es nuestra curiosidad que nos da por experimentar y por checar cómo nos queda, cómo podemos sacar cosas diferentes, cómo podemos combinarlo para que quede diferente a todos los fajones, pues atrévase. Aquí estoy pasando el centro. Recuerden que acá el centro son los fucsia y los amarillos. Lo paso. Listo. Y sigo el orden. Acá no me preocupo sino por seguir el orden. Ya pasé el amarillo para allá. Entonces ahora este fucsia va a atravesar hasta mi último punto clave, que es en el medio de los azules y de los grises. Listo. Ahí. Está un poco apretado, pero no pasa nada. Y este, que es mi último gris, voy a tratar de que quede un poco ajustado. Lo paso. Listo. Ahí ya quedó. Miren. Si se dan cuenta, sigue quedando como centro el amarillo con el fucsia. Eso es lo que quiero que aprendan a conocer su fajón y no van a tener errores. Igual, recuerden, esto es un arte que si cometen un error simplemente desbaratan y corrigen. No se pierde el material. Ahora mi verde. Este es un amarillo verdoso que me encanta. Trato de trabajarlo en todos los proyectos que hago. Siempre trato de incluir ese amarillo verdoso. Acá. Y por último este lo jalo un poquito y lo paso. Listo. Entonces, eso es lo que quiero mostrarles. Ahora mi centro fue fucsia y verde. Pero entonces yo tengo que aprender a reconocer esta X. Esta X la tengo que aprender a reconocer en esta parte. En esta parte, pues es muy sencillo porque la X la tengo encima. Entonces también tengo que aprender a reconocerla. Y acá también me queda la X. Igual, aprendan a guiarse por esta línea. Queda una línea. Entonces también esa línea nos ayuda a conocer nuestro centro. Esas son cositas que quiero que aprendan. Con eso ustedes pueden sacar el fajón que quieran sin mayor dificultad. Bueno, se los enseño. Miren, me gusta mucho, me gustan los colores. Y eso es todo. Avanzamos hasta el tamaño que quieran. No pasa nada, la cantidad de vueltas que tengamos que dar rinde mucho. Realmente este pedacito lo he hecho en 1 hora. Entonces rinde mucho. Rinde muchísimo porque pues si se dan cuenta estoy trabajando despacio, estoy grabando, estoy haciendo pausas, pero sí rinde bastante. Siempre les recomiendo que traten de hacer estos fajones para las mochilas Wayuu. Realmente se dan cuenta que pueden sacar diseños hermosos y es un complemento muy bonito para la mochila. Igual también tengo tutoriales donde enseño a hacer el fajón en crochet, donde los enseño a hacer tipo aruaco, pero este es el que más me gusta. Realmente me gusta mucho, queda grueso, queda bonito, queda queda perfecto. Es que es un arte muy bonito de hacer. Por favor suscríbanse, manita arriba. En la caja de descripciones les dejo los otros tutoriales de fajones que tengo. Por favor recomiéndenme, comparta mis videos y espero sus comentarios. Cualquier duda, cualquier cosita, estoy para servirles.